Buenos días, somos Núria Gasulla Fernández y Ainara Casajus Vallès, de la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña. Hoy presentaremos nuestra experiencia como región piloto en el proyecto europeo Clímax. Cataluña tiene 8 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se concentran a lo largo de la costa y alrededor de la ciudad de Barcelona. Dicho esto, más de 3/4 de los municipios de la región tienen menos de 5.000 habitantes. Cataluña es diversa geográficamente hablando. Cuenta con más de 500 kilómetros de costa y diferentes sierras. La mayoría de cursos de agua son de tamaño mediano o pequeño y desembocan en el mar Mediterráneo. En general, Cataluña tiene un clima mediterráneo con temperaturas suaves durante el invierno y un verano seco y cálido. El régimen de precipitaciones es muy irregular, con posibles episodios torrenciales cerca de la costa en otoño. Cataluña está expuesta a un conjunto diverso de riesgos naturales. En los últimos 5 años, las ciudades del interior de Cataluña han alcanzado temperaturas máximas superiores a 40 grados, con olas de calor más recurrentes. Además, se producen cientos de incendios forestales cada año, aunque se dedican intensos esfuerzos a su prevención y extinción. Igualmente, diversos episodios torrenciales generados tras lluvias muy intensas han afectado el territorio en el pasado. En el año 2000, por ejemplo, 5 personas murieron y más de 500 fueron evacuadas del monasterio de Montserrat, a 50 kilómetros de Barcelona, después de unas lluvias muy intensas y un aumento repentino del caudal del agua de ríos y arroyos. En 2019, la cuenca del río Francolí se inundó con consecuencias catastróficas, después de una lluvia extrema caída en un par de horas. Como consecuencia, se produjeron 4 víctimas mortales y 2 desaparecidos. Todas estas y otras situaciones de riesgo en el pasado reciente parecen indicar cada vez de forma más clara la evidencia de los efectos del cambio climático en los riesgos naturales y el interés por participar en proyectos relacionados. El sistema de protección civil, que se basa en la colaboración de diferentes autoridades, organizaciones y partes interesadas, tiene como objetivo proteger y garantizar el bienestar de las personas, los bienes y el medio ambiente. La Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, bajo las siglas de SCAC 30, fija los objetivos y medidas para que los sistemas territoriales, naturales y socioeconómicos se adapten al cambio climático y reduzcan su vulnerabilidad. SCAC 30 prevé que la Protección Civil integre el cambio climático y sus impactos en la planificación y evaluación de riesgos. La estrategia también pide ampliar y fortalecer los sistemas de observación, alerta y comunicación sobre riesgos de desastres, definir mecanismos de financiación para este tipo de sistemas, así como incorporar los riesgos climáticos en la planificación espacial, urbana y sectorial. Hasta ahora, la planificación de la protección civil rara vez incluye la dimensión del cambio climático. La Dirección General de Protección Civil necesita más información sobre cómo el cambio climático afectará a los fenómenos de origen natural y cómo estos ya se están materializando con consecuencias más frecuentes e impactantes. Integrar la proyección de cómo los fenómenos podrían potencialmente cambiar en términos de frecuencia, duración e intensidad reforzará la protección civil en su conjunto, permitiéndonos prepararnos y actuar de manera más segura para proteger nuestras comunidades y bienes. Y es que la Dirección General quiere tener evidencia científica a escala regional para llevar a cabo políticas e invertir recursos para la adaptación al cambio climático. En la práctica, necesitamos evidencias para iniciar nuevas discusiones y coordinar nuestra atención con los equipos operativos. Justificar una actualización de los sistemas de detección y alerta temprana. Y apoyar a las autoridades locales en su planificación de emergencias y riesgos de desastres. Clímax tiene como objetivo brindar herramientas y métodos para la evaluación del riesgo climático que son nuestra base para planificar los recursos y las acciones para enfrentar emergencias y riesgos severos. De hecho, por mandato legal, los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a ser informados de los riesgos colectivos graves
que pueden afectarles y de las medidas a adoptar para afrontarlos. Como piloto estamos centrando nuestro trabajo en el proyecto Clímax en 3 peligros. Incendios forestales, ya que la mayor parte del territorio de la región está ocupada por bosques y los operativos de intervención y los expertos informan de un reciente cambio en el comportamiento de los incendios forestales. Inundaciones repentinas, provocadas por episodios breves de fuertes lluvias. Los estudios señalan que, aunque se espera una reducción de precipitaciones medias a lo largo del año, es probable un aumento de episodios de lluvias intensas debidas al cambio climático. Y por último, las olas de calor, por sus graves impactos en las personas y actividades económicas ante el cambio climático. Teniendo en cuenta la diversidad de grupos que participan en el sistema de protección civil, al inicio del proyecto, la Dirección General constituyó una comunidad de práctica para cada uno de los 3 peligros mencionados. Estas comunidades están formadas por miembros de instituciones y organizaciones que tienen una gran experiencia o competencias en los temas a abordar. Estos mismos miembros se unieron a las reuniones que tuvimos el pasado septiembre, cuando los socios del proyecto visitaron el piloto Cataluña. Durante esta visita hicimos una salida de campo para mostrar las zonas afectadas por la inundación repentina del río Francolí en 2019 y un incendio muy intenso en Santa Coloma de Queralt en 2021. Después de estos meses de colaboración con la Fundación Chima y la UPC, tenemos algunos resultados en cuanto a incendios forestales y precipitaciones extremas que podemos compartir. Los colegas de la Fundación Chima, utilizando datos locales de eventos pasados y proyectando datos climáticos, han estimado el peligro de nuestro territorio de los incendios forestales en el presente y el futuro. Aquí en la imagen se puede ver cómo se distribuye el peligro actual e incendios forestales del territorio, que se divide en 6 clases. Igualmente, Chima ha proyectado el peligro de incendios forestales en el futuro, considerando ambos escenarios, RCP 4.5 y 8.5. El escenario 8.5 se llama pesimista, ya que supone que las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán aumentando a lo largo del siglo. El de 4.5 es un escenario moderado, donde se supone que las emisiones aumentan hasta 2040 y luego disminuyen. Las imágenes que se muestran aquí muestran en rojo las zonas donde se espera que el nivel de peligro aumente respecto al estimado actualmente. En ambos escenarios se espera un aumento del peligro de incendios en las zonas montañosas, especialmente en los Pirineos. El flujo de trabajo de precipitaciones extremas de Clímax proporciona orientación para comprender cómo cambiarán los umbrales críticos de precipitaciones de una región o área local bajo la premisa del cambio climático, e información para proponer o diseñar medidas de adaptación para hacer frente a esas posibles variaciones. Por ejemplo, nuestros planes de emergencia cuentan con un umbral de lluvia de 100 mililitros en 24 horas que sirve para activar acciones de preparación y respuesta. Las imágenes muestran el periodo de retorno de esta cantidad acumulada para el largo plazo en escenarios de RCP 4.5 y 8.5. Se puede observar cómo algunas zonas experimentarán una disminución de periodos de retorno, que indica que este tipo de fenómeno puede ser más frecuente a largo plazo. El proyecto Clímax se compromete a ayudar a las regiones y comunidades europeas para realizar un análisis del riesgo climático que alimente los planes de emergencia y gestión de riesgos en forma de políticas, sistemas de alerta temprana y protocolos para reducir las vulnerabilidades. Para lograr esto, Clímax financiará una selección de autoridades y comunidades en la implementación de los productos desarrollados dentro del proyecto. En julio se abrirá una segunda convocatoria de financiación para que las instituciones y ONG que representen a comunidades locales y regionales apliquen las herramientas y metodologías propuestas por Clímax para explorar estrategias y protocolos para gestionar sus riesgos en el territorio. Los candidatos seleccionados pueden recibir hasta 300.000 euros para implementar su propio proyecto. Los productos Clímax pueden ser un primer paso para adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, el flujo de
de trabajo de lluvias extremas en Clímax permite al usuario proyectar intensidades de lluvia en diferentes escenarios, que pueden combinarse con datos locales y modelarse después en el área de interés, como un municipio, para estimar los calados de inundaciones y luego definir umbrales. Estos se podrían utilizar en un plan de protección civil contra inundaciones, que es una acción de adaptación, pero también podrían usarse para influir la planificación del uso del suelo o en la construcción o mejora de infraestructuras de mitigación. La Dirección General de Protección Civil quiere usar los resultados de Clímax de diversos modos. En primer lugar, querría presentar los resultados más relevantes obtenidos en el mapa de protección civil, que contiene información de los riesgos actuales, compartiendo los resultados a disposición de la ciudadanía y las partes interesadas. El equipo es consciente de la necesidad de compartir mensajes claros sobre los posibles escenarios futuros de peligros y riesgos en nuestro territorio para movilizar las partes interesadas y aquellos que toman decisiones con éxito. En particular, queremos acercar los resultados a los municipios, ya que estos deben preparar sus planes de actuación municipal. Finalmente, la Dirección General busca obtener información sobre cómo se desarrollarán los eventos para facilitar discusiones y actualizar los planes. Aún quedan algunos meses de trabajo, por lo que nos gustaría obtener resultados de riesgo de incendio forestal para elementos que son de nuestro interés. Además, en cuanto a incendios forestales, al piloto catalán le gustaría explorar cómo los incendios podrían cambiar en comportamiento e intensidad para contar con esta información en la planificación del riesgo. Los episodios de calor extrema representan una de nuestras 3 prioridades en el proyecto y ya contamos con algunos resultados preliminares sobre la frecuencia de futuras olas de calor y respecto a las zonas que más probablemente se verán afectadas por este tipo de episodios. En los próximos meses trabajaremos con el socio del proyecto Cayo para explorar los diferentes escenarios y adaptar los mensajes a nuestras necesidades. Como uno de nuestros principales intereses son las inundaciones repentinas, estamos apoyando a los socios para explorar cómo vincular las proyecciones de lluvias extremas con posibles episodios torrenciales en ríos de Cataluña. Y finalmente, la caja de herramientas Clímax proporciona pautas para evaluar episodios de viento intenso e inundaciones fluviales y costeras que nos gustaría estudiar en nuestro territorio. Muchas gracias por vuestra atención.